we are going to begin. Vamos a comentar. Antes de todos, voy a decir algunos comentarios que van a explicar cómo va a funcionar esa lectura y esos comentarios van a ser bilingües. I'm going to make a few remarks on how we'll proceed in this poetry reading, and these will be bilingual comments. Bueno, antes de todo, voy a decir algo para presentar a Víctor y su poesía. Y voy a decir esto en inglés porque tengo la impresión de que si están aquí y hablan español, quizás saben algo sobre la poesía de Víctor Cabrera. Pero después de esta introducción breve, vamos a proceder con una lectura bilingüe. Víctor va a leer sus poemas en español y yo voy a leer mis traducciones en inglés. Después de la lectura, habrá más o menos 15 minutos para preguntas. Bueno, ahora voy a dar una breve introducción a la poesía de Víctor Cabrera en inglés. Víctor Cabrera is a poet and editor originally from the Chiapas state of Mexico. He works with the Literary Publishing Initiative of the National Autonomous University of Mexico. The publishing initiative is called La Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, and National Autonomous University of Mexico is La Universidad Nacional Autónoma de México, o UNAM. He has published several volumes of poetry, and today we will be reading some selections from among these: Signos de Traslado, Widescreen, Un Jardín Arrasado de Cenitas, and Mística del Hastío, as well as some poems which have been published in journals and some which even in Spanish are forthcoming. In a sense, this presentation is a commingling of the past, the present, and even the future. Speaking of time, this bilingual reading is really a celebration of a career that spans over 20 years of dedication to the craft of writing and studying poetry. I think Victor's dedication to poetry is most apparent in two aspects, which you may notice in the poetry that we read today. One is the diverse array of formal practices and approaches to composition. For instance, some of the excerpts we'll be reading from A Garden Raised to Ashes or Un Jardín Arrasado de Cenitas are descriptive blocks of text in a paragraph or almost prose style. Whereas on the total opposite side of the spectrum, one poem we will be reading is a Petrarchan sonnet. So there's the entire range from the most metrically and rhythmically free and restricted approaches to writing poetry. The other element I'd like you to pay attention to is the wide array of allusions and intertextual references present in Víctor Cabrera's poetry. Just to name a few, I think this really proves Victor's dedication to writing poetry. Today, we will be reading poetry that is inspired by or engages with, and this is not an exhaustive list, the music of Wolfgang Amadeus Mozart, the Beastie Boys, the music of Thelonious Monk, rock singer Jaime Lopez, the paintings of Pablo Picasso, the sculptures of Bernini, the films of Jim Jarmusch, the films of Federico Fellini, the Japanese genre of kaiju film, and many, many direct citations of poetry from the Spanish-speaking world, including phrases that make reference to the works of Ida Vitale, Santa Teresa de Avila, and Nezahualcoyotl de Texcoco. Lastly, I would just to say, it's my honor to present Victor and his works. He's been an extremely
generous and enthusiastic collaborator, and I am so honored to translate his poetry and present alongside him. I think Victor has one thing he would like to say before we begin, so I will turn that over to him and I will repeat it in English. And then after that, we will proceed with the reading with Victor's poetry in Spanish and then my translations in English. Eh, gracias, Jim. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Gracias, Jim, por esta presentación. Estoy muy contento de estar este mediodía aquí con todas y todos ustedes. Le decía a Jim hoy por la mañana que hace un par de días me preguntó si quería yo dedicar esta lectura a alguien en particular, y esta mañana le decía que me gustaría dedicar la lectura pues a los migrantes de todo el mundo, muy especialmente a los migrantes latinoamericanos y particularmente a las y los migrantes mexicanos que hoy atraviesan pues por uno más pues, uno más de los tantos eh, periodos críticos negros por los que ha tenido que atravesar la migración mexicana hacia los Estados Unidos. Entonces, bueno, pues quiero dedicar mi lectura a la migración, a los migrantes de todo el mundo. Voy a empezar. Jim y yo hicimos una selección de la lectura para el día de hoy. Rápidamente voy a empezar con un fragmento de un poema muy largo que se llama Mística del hastío. Voy a leer la primera parte que es un poema muy personal, autorreferencial y puedo decir que incluso un poco surgido de muchas sesiones de psicoanálisis, y entonces vamos a empezar con esto. Dice, pausa. Aquí no hay nada, tan solo la evidencia de lo que fue, será, podría estar siendo, en el espacio oblicuo, en un lugar distinto de esto. Aquí lo que se advierte es lo difuso, la orilla que alcanzada oculta el resto. Un idioma de esquinas y resueltas, ritos de paso, transiciones. Ahora estoy en esto. Me reconozco en ceremonias a la sombra de lo que soy, que he sido. En los helados ecos de esta dicción pastosa, me desconozco sin ser quien en esto del todo se esclarece, no aquí en la contingencia del simulacro de vocablos, sino en la evanescencia de un horizonte formado de cornisas de memoria solamente, aquí en donde nada persiste sino en la vaguedad de las insinuaciones, me deshabito para ser el que en estas progresiones active el mecanismo del destello y renacer de la penumbra al engrosado mito del autorreferente sitiado al filo de la previsión, frente al abismo de la duda, evoco afluentes de tedioso misticismo, pasajes interiores suscritos a la fe de los colapsos, nirvanas que apenas entrevistos se evaporan, versiones mías, estampas del vacío, ahora, entonces, antes, en la confluencia de mis vértices, algo más que no soy yo, pero que es yo de otra manera, extiende un mapa de indecisos límites, donde discurre el ego a sus angostas anchas. De mis estigmas aparentes, de mis llagas cuestionables, nace un credo de la abulia, un manantial de febriles paradojas en que nada, nadie, inmóvil, a la delta, a la deriva, a través de una corriente de elaborados paroxismos, entre los límites ambiguos del verbo y el deseo, me cifro, nazco a la sed de lo perdido, santo de qué, eremita de mi hastío, vivo sin estar en mí, y tan larga es esta espera que muero aunque no me muera, pajar de agujas, frases hechas, palabras de pasamanería que describen un segundo que se expande hacia adentro de los ojos,
como dicen que les pasa a algunos que estuvieron al borde de la vida y que pudieron volver aquí para contarlo. And I am just going to repeat Victor's dedication and then read this first excerpt from Mística del Hastío. Victor would like to dedicate this reading to all migrants in the world, especially all migrants in Latin America, and especially those in Mexico who are going through one of the darkest and most critical periods in this situation. And he also likes to mention that this excerpt is the introduction to a book called Mística del Hastío, which is a very long and personal poem. I'll begin now. Pause. Here there is nothing, only evidence of what was, what will be, what could exist, in the jagged space in a place that is not here. Here what calls out is the dim lighting. The wave which once came in covers up the rest. A language of unpolished edges, rites of passion, transitions. Now I'm in this, recognizing myself in the shadowy ceremonies of what I am. What have I become? In the frozen echoes of this viscous diction, I do not recognize myself without being the one who clarifies all, not present in the contingency of the Argot simulacrum, but of a horizon, shaped only by boundaries of memories, here where there is nothing. Fate persists in the vagueness of insinuations. I flee from myself to be the one in these progressions who activates the glimmer mechanism. Renaissance in shadow, engrossed in the myth of self-referentiality. Framed, situated by foresight, before the abyss of doubt, I call upon the riches of a tedious mysticism. Internal passages, subscribed to a faith in collapsed nirvanas, which once glimpsed evaporate. My versions, stamps from the void, now, then, before, in the confluence of my vertices, something beyond what I am not, but what I am some other way. A map of indecisive limits expands, where the ego flows to its narrow breadth. My seeming stigmas, my questionable blisters, a creed is born of apathy, a wellspring of feverish paradoxes, where nothing, no one, frozen, hang gliding, drifting, despite the current of ornate fevers among the ambiguous verbal limits of desire, I encode myself. I am born to the saint's thirst, hermit of my weariness. I live without being in me, and the wait is so long that I die, even though I do not die. Hay bale of needling phrases, ready-made words, in pruning describe a second that swells inwards in the eyes, as they say, that glance over some who are on the brink of life and successfully came back to tell the tale. And one quick comment, the next two poems have a visual, or the next two elements we'll be reading, I will mention have a visual element. So I'm going to share my screen and show a PowerPoint with some images that go with the next two that we will be reading. Ok, eh, voy a leer una sección de un libro que se llama Widescreen y se llama Widescreen porque es un libro que escribí hace más de 15 años, o 15, sí, más de 15 años, que está inspirado en la visión y en la reflexión de 5 películas de Jim Jarmusch. Y esta sección que voy a leer se refiere a justo a la película que están viendo ahí en la pantalla, que es Down by Law. Aquí en México se llamó Bajo la Ley. Y entonces es una sección que se refiere a esa película. Jim.
¿Quieres traducir o al final? Um, Podemos hacerlo como hemos hecho cada Ok, fragmento. bueno. eh, A sad and beautiful world. Lento, pastosamente inexorable avanza el día por el contorno de las cosas, indefinidas, indecisas aún bajo un manto de sueño, las figuras recobran paulatinamente su tinte mortecino, la rara palidez que la escala de grises les confiere, y de este lado al otro, escriba de mis ojos, amanuense en el borde de ese abismo, insomne y a la espera de una retórica bastarda que cifre el tránsito de la luz en la pantalla. Y voy Escribe a... así. Está bien. And I will just translate what Victor has just said. So the next selection we'll read is from a book called Widescreen, which is based on the study and reflection that Victor realized in reference to 5 films by the American director Jim Jarmusch. And this excerpt from the book we'll be reading is a section called A Sad and Beautiful World, which is based on the film or inspired by or engages with the film Down by Law, which you see a screenshot from on screen. And the first fragment reads, slow, dumbfoundingly inexorable, the day advances on the undefined elements contrasts. Undecided even below the cover of sleep, the figures gradually regain the deathly tint, the bizarre pallor that the grayscale bestowed on them. And from one side to another, scribe of my eyes, abyssal edge, pencil pushing, sleeplessly awaiting a bastardized rhetoric which encodes the light's transit to the screen. Escribe un viajero en su libreta. It's a sad and beautiful world. Y ácido también, absurdo si se piensa en función de las tramas no resueltas, del hilo que escapa de las manos y prolonga la ficción más allá de la penumbra. Is a bad and pitiful world. Amargo como el rastro que nos queda de la risa una vez que la broma ha terminado y algo, acaso la verdad, el miedo acaso, nos traza un margen entre la duda y la certeza. Epur. A traveler writes in his notebook, it's a sad and beautiful world. And it's a sour one, too. Absurd to ponder the function of unresolved plots, the thread that slips through your fingers and pushes fiction past shadows. It's a bad and pitiful world, bitter, like the remnants that laughter leaves us after a joke ends and something, perhaps fear, perhaps truth, traces the margin between doubt and certainty. Epur si muove. La cal del muro exhibe este tatuaje. It's not the fall that kills you, it's the sudden stop. Ajusta tu sed al tamaño del abismo, que no te llame el vuelo, sino el aterrizaje. The limestone wall displays this tattoo. It's not the fall that kills you, it's the sudden stop. Match your thirst to the abyss's size. It's not the flight that draws you, but the landing. Lo invisible contenido en lo visible, no su afirmación, su categórica certeza, sino apenas el sutil presentimiento de un aura secreta en cada cosa, de un halo de tenue densidad que se desborda en un torrente de claves ilusorias, lo posible latente en la sospecha, el crimen que nadie ha cometido, el muerto escondido en la cajuela, no el crimen ni la muerte, sino algo más o menos, el enmascaramiento. Lo invisible es lo posible. The invisible contained within the visible, not affirming its categorical truth, but only having a subtle hunch regarding everything's secret aura, a light density halo which spills over in an illusory code torrent,
the possible latent in suspicion, the crime nobody committed, the body hidden in the trunk. Not crime, not death, but something more or less. Masking. The invisible is the possible. Lo visible es otra dimensión de lo posible, su no confirmación, su puro espectro. En la mazmorra de las duras apariencias, cada muro sugiere la hipótesis de una ventana. Le basta una visión que redima su impostura, escarbar en la homogénea concreción de la costumbre hasta encontrar el fallo, el reblandecimiento de su materia transitoria, el intangible trazo que en la celda presagie ya la huida. The visible is another dimension of the possible, not its proof, its pure haunting. In the Rough Looks dungeon, every wall suggests a Windows hypothesis, stitching together a redemption for imposter vision, scraping in the middling folk holiness until finding failure, transitory material softening, intangible trace in the cell that foretells escape. Pensar en un pantano, empantanarse. La huida exige rumbo antes que lodo, una ruta mental y previamente confirmada en la omisión de sus parajes, como pensar en un vértigo pausado, en una errancia que el ritmo del montaje determina, de venir. ¿Venir de qué? ¿Ir hacia dónde? Pensar en un destino es siempre un punto de partida. Volver de pronto a él ya es otra cosa. Lo de Heráclito está bien. Se aplica a la presión que ejerce la corriente sobre un cuerpo, pero las leyes se hunden en el fango. Thinking in a bog, getting bogged down. Escape requires hustling ahead of the mud, a mental route previously confirmed in the staging's omission, like thinking in a freeze frame vertigo, wandering to the rhythm created through editing. Progression. Progress from what? Going where? Thinking of a destination is always a starting point. Coming back soon is something else entirely. Heraclitus was right in reference to the pressure a river exerts on a body, but the laws get stuck in the mud. Mejor procurar la raspadura en la esmaltada visión del claroscuro, del traveling que va derecha a izquierda, fijando en los detalles la dimensión verdadera del enigma. Widescreen, pan, plano de conjunto, zoom in, close-up, disolvencia. Espectros confirmados en la lenta corrosión de un argumento, almas sin lustre, sin más color que el que la trama les refiere, sin más que solo estar, un ir a menos, desgastando la vista en el paso de las horas, como en uno de esos filmes en los que no pasa gran cosa. Trying to chip away is better in the grayscale varnish vision, while the tracking shot goes left, right, throwing the true Enigma dimension details into focus. Widescreen, pan, long shot, zoom in, close up, dissolve. Settled specters in the plot's slow corrosion, lusterless souls having no color beyond what the plot recounts, having nothing beyond a decay. Panoramic wasting away and times elapsing, like in one of those movies in which nothing major happens. Hay una colindancia, un punto neutro, un empalme en que coinciden dos miradas, un cruce de caminos. Lo importante en este punto no es tanto la elección de una vereda o el final al que conduce aquella vía, sino ese empate momentáneo, el encuentro azaroso y fugaz con un destino que no nos pertenece. There is a contiguity, a neutral point, a split where two gazes coincide, a crossroads. What matters at this point is not choosing a lane
or the destination where a road will lead. Rather, this momentary impasse, a fleeting and random encounter with a destination not belonging to us. Bien, ahora voy a introducir un pequeño cambio en el orden que le había propuesto a James para leer un par de fragmentos de un libro que se llama Un jardín arrasado de cenizas, que es este libro que está aquí, que es un poema fragmentario, un poema en partes, inspirado en una interpretación de Thelonious Monk y su cuarteto de una canción tradicional japonesa de principios del siglo XX, de un compositor que se llamó Rentaro Taki. Entonces voy a leer el primer fragmento y el último fragmento de este, de este libro o de este poema en partes. Cortaré los dedos de mi zurda y tocaré con su recuerdo, con la pura ilusión de sus falanges, un ragtime afantasmado. Del letargo de mi diestra, en cambio, nacerá un ramaje que el viento o el azar agitarán sobre la isla, su oscuro maderamen, para pulsar las notas de una melodía otoñal. De mi mano derecha crecerá la ortiga del delirio, de mi muñón izquierdo la rosa cerebral, su contrapunto. En medio de la isla se yergue ahora un cerezo floreciente. Mi oscuro corazón es su semilla. Adentro de mi cráneo se extiende un jardín de paradojas. So we're having an improvisatory change to the order of our presentation, but what we are presenting now are some selections from a book called Un Jardín Arrasado de Cenizas, or in English, A Garden Razed to Ashes, which is based on Victor's reading and interpretation of a piece by Thelonious Monk, which in and of itself is a reimagining of a traditional Japanese melody composed by a composer named Rentaro Taki in the beginning of the 20th century. And Victor mentioned that it's one long poem divided into several fragments, and it is the length of an entire book. It's been published as its own manuscript, and we are going to read the first and the final fragments of this fragmentary book-length poem. I'll read the first one now. I'll cut off my left-handed fingers and play with their memory, with their pure fringe illusions, a haunted ragtime. From the drowsiness in my right hand, instead, a canopy will be born, that wind or chance will shake above the island its gloomy timber, for pulsing the notes of an autumnal melody. From my right hand, raving nettles will grow. My left stump, the mental rose, its counterpoints. In the middle of the island, a flourishing cherry tree is now perking up. My dark heart is its seed. Inside my mind, a paradox garden expands. Hay una floración latente en mis confines, una secreta primavera sostenida en la tensión de sus auspicios, fluyendo a través de demorados mecanismos cerebrales, tormentas interiores perceptibles en la digitación de ciertas frases, ataques súbitos sobre los bordes insulares, descargas sinestésicas. Si despertara ahora, si ahora mismo interrumpiera la emanación de estas visiones, en el ámbito amarillo de la pieza podría todavía percibirse el tenue swing de las flores de un cerezo. There is a latent flourishing on my borders, a secret spring sustained by its augury's tension, flowing through stalled mental mechanisms, palpable internal storms upon the typing of certain phrases.
sudden attacks on the island's borders, synthetic discharges. If I woke up now, if this very moment I interrupted these visions' outflow, in the room's golden space, I could perceive the cherry blossom light swing. Bien, ahora voy a leer una serie de poemas bueno, que he venido escribiendo en los últimos años, que no están publicados en libro. Algunos de ellos han sido publicados en revistas, tanto aquí como aquí en México como en Estados Unidos, en las traducciones de Jim, cosa que le agradezco mucho. Y, y bueno, el primero de ellos se titula El síndrome de Stendhal, y es un poema que surgió después del shock de haber visto en París un cuadro de Picasso, un retrato de Jacinto Salvado, un pintor amigo suyo. Y bueno, todo está descrito en el poema, que está dedicado a la memoria de Javier Raya, que fue un joven poeta mexicano que murió hace poco más de 2 años, y de quien solo tengo buenos recuerdos. El síndrome de Stendhal, a la memoria de Javier Raya. Y entonces, tras cruzar las galerías del siglo del bebop y de Hiroshima, dejando atrás a casi todas las vanguardias, llevado de la mano de la ansiedad y del mareo, topé de frente con toda la belleza y toda la tristeza de aquel hombre como yo, inacabado, prisionero de las líneas de su trazo, espejo y arlequín entre el bufón y el santo. Y ahí en los corredores del verano, ante esa estampa de resignada dignidad, algo de mí, dentro de mí, profundamente, una brisa del espíritu inerte en la borrasca, fue tocado. Y así, fuera de mí, mi alma elevóse por el aire, mientras mi carne, anclada al suelo, vibraba tensa sobre sus fundamentos como la cuerda de un laúd pulsada por el pastor de Judas. Y entonces de mis ojos brotaron rebaños de ternura y estupor, de amor y compasión por aquel príncipe de los inadaptados. Y ahí, debajo de mis pies, por un instante el tiempo se detuvo, y por mi mente cruzó la nube de una idea de dicha y plenitud, y un instante después se disipó ante esa efigie de lo bello y lo imperfecto, como la vida, el mundo y tantas otras cosas. So Victor pointed out before reading this poem that now we will read from a few poems that Victor has been working on in the last few years. Some have been published in journals and magazines in Spanish. Some have been or will be published in English translation in journals. And this poem in particular is based on or inspired by an encounter that Victor had in a museum in Paris while seeing this painting, which you're now seeing on screen, by Pablo Picasso. And this poem is dedicated to the memory of Javier Raya, a young poet from Mexico who passed away in recent years and with whom Victor said he has fond memories. I'll read my translation now. Stendhal syndrome, to the memory of Javier Raya. And after walking through the galleries in the Hiroshima and bebop century, leaving behind almost all the avant-garde hand in hand with dizzying anxiety, I bumped headfirst into all beauty and the sadness of that man like I, unfinished, prisoner of his outline, both mirror and harlequin, between the fool and holy man. And in those summer halls, before this dignified icon stepped down, something in me
inside me was touched profoundly, a spirit wisp frozen in the squall. And so outside of me, my soul rose skyward, while my flesh clung to its grounding, there shaking to its very founding, like the lyre's cord plucked by a Judas lord. And then my eyes welled with flocks of tenderness and stupor, love and compassion for the maladjusted's prince. And there, under my feet, for a fleeting second, time stood still, and mentally came the cloud of an idea of joy and fulfillment. And for a single second after it disappeared before the effigy of the beautiful and the imperfect, like life, the world, and so many other things. De aquella misma visita a Europa surgió también muchos años después, 5 años después, este poema que dice con Mariana, que es mi hija, y dice con Mariana porque hay un fragmento del poema eh, que es una parte de una conversación que tuve con ella por WhatsApp. Tiene un epígrafe de María Moreno que dice, era una epifanía vivida en Roma. Y otro de Amy Briggs, de National Geographic, que dice, ¿por qué los hombres en concreto piensan en Roma? Escribe un poema feliz, se llama Vacaciones en Roma. Escribe un poema feliz como la tarde en que volvías con Mariana de Trastevere, bordeando el río que fue no de César ni Agripina, sino de Marco Valerio, Marcial, Marcello, Sofía, Natalia, Giulietta Gelsomina, Ornella, Alberto, Ennio, Jep y Federico. Lorenzo Giovanotti. Escribe 5 versos con la camisa sucia de ragú y tiramisú y vino de la casa de Da Enzo. Olvida para siempre este momento, pero evoca su misterio cuando una espina de certeza interrumpa tu sueño punzando en tu costado. Oí la voz del ángel del castelo, muy cerca de la piazza Cavour, donde la vida tampoco vale nada. Inventa una canción. Repite un mantra que reproduzca en tu visor de momentos estelares postales random de una ciudad desdibujada. Una gaviota degollando una paloma en octaviano. El jardín de San Andrés del Quirinale, en donde el polvo acumulaba horas muertas sobre el almuerzo de los burócratas locales. La aparición de la Pietà di Pierpaolo sobre un muro de la vía del Sudario. Un merendero de pescados rebozados cuyo letrero pregonaba Filetti di bacalà en Largo dei Librari, donde estaba la buhardilla. El pulchín de la Minerva transportando su obelisco por callejuelas de un sueño abigarrado y denso. ¿Te acuerdas de una vez que íbamos caminando y no sabíamos bien en dónde estábamos y no podíamos ver el mapa? Entonces, tratamos de recordar el camino que habíamos hecho de ida para hacerlo de regreso y al fin llegamos. Me acuerdo de la plaza de la hoguera de Giordano, corre la mañana por el campo de Fiori y del jugo de granadas frescas como la sangre de 100 soles bermejos que ofertaban los beduinos tunecinos. Todo aquello que fue por un momento una estampa del azoro. Escribe este poema de memoria, sujeto al cabo del hilo de una epifanía, cuyo sentido no te ha sido revelado, pero que intuyes vagamente en un envés de dicha pasajera, mientras vuelves por los estrechos corredores de un pasado que se derrumba a tus espaldas como los muros del imperio. So Victor mentioned that the same trip to Europe that inspired the previous poem also inspired this one, though Victor wrote it 5 years later. This poem deals with the trip to Italy that he and his daughter took
And some of the wording in this poem is taken directly from a WhatsApp conversation between Victor and his daughter, reminiscing about the trip. Víctor. It's called Roman Holiday with Mariana C. Lee. It has two epigraphs. There was an epiphany lived in Rome, Maria Moreno. Apparently, men think a lot about Rome, Amy Briggs in a National Geographic article. Write a happy poem, like the afternoon you returned from Trastevere with Mariana, along the edge of the river, of neither Agrippina nor Caesar, but Marco Valerio, Marshall, Marcello, Sofia, Natalia, Giulietto, Gelsomina, Ornella, Alberto, Ennio, Jet, and Federico, Lorenzo Giovanotti. Write 5 lines wearing a dirty shirt stained with ragu, tiramisu, and the house wine at Da Enzo. Forever forget this moment, but conjure its mystery. When a thorn of certainty interrupts your dream by stabbing your side, I hear from the castle angel's voice right by the Piazza Cavour, where life too is worthless. Make up a song, repeat a mantra, reliving stellar seconds in your viewfinder, random postcards from a picturesque city, a gull slaughtering a dove in Ottaviano, local businessmen's lunches gathering dust against the Church of St. Andrew on the Quirinale, the apparition of Pier Paolo's Passion against the Via del Sudario, wow, an open-air fish market whose sign hawks filetti di bacalà, where we had the loft in Largo dei Librari. In a dense and jumbled dream, Bernini's Pulcine hoists his obelisk through alleys. Do you remember one time when we were walking and we didn't know where we were and we couldn't see the map? So we tried to remember the road that led us there so we could get back, and finally we did. I remember the piazza, Giordano Bruno's execution, mourning in the Campo dei Fiori, and fresh pomegranate juice, like the blood of 100 scarlet suns offered by Tunisian Bedouins. And everything there in that moment was a stamp of wonder. Write this poem from memory, clinging to coattails on the verge of epiphany, whose meaning was never revealed, but you venture a guess, a fleeting pleasure's nadir, while you return to the narrow halls of the past, crumbling behind you like the walls of the empire. Ofrenda. Planté la última esquirla de mis alas en un jardín reseco y ofrendé los restos de mi corazón petrificado. Nada se dio de aquella humilde dádiva, ni un brote de perdón, ningún botón de muestra. Y entonces comprendí que quien siembra sin fe cosechará sin esperanza, y que aún en tierra fértil nada surge de la semilla del resentimiento, y entendí que el dolor es de la dicha la estancia más oscura. Y miren lo que hicimos de la dicha, y vean lo que soy capaz de hacer con el dolor. Offering. I planted my last wing splinter in a parched garden and offered my fossilized heart's remains. Nothing came to pass from that humble gift. No forgiveness budded, no evidence sprouted. And then I understood. He who plants without faith will harvest without hope, and nothing shoots up, even in fertile soil, from a seed of resentment. And I understood that pain is joy's most forsaken farm. And look how we treated joy. And look how I am able to create from pain. Este es otro poema
cinematográfico porque, bueno, aparece por ahí un personaje muy célebre de las películas japonesas y se llama Gojira. Bajo la piel del monstruo hay otro monstruo perfilándose en la desgarradura. Debajo del disfraz del absoluto, el luto oficia de moradas ceremonias. 1 millón de velas encendidas naufragan frente a Cabo Setsubo. 1 millar de banderas calcinadas. La ilusión del reptil es amar con alas de paloma. El vuelo es solo un ideal del artificio. Entonces no reclames a Dios haber creado al tigre. Agradécele haber sobrevivido a su rauda dentellada. Erguida ante la urbe abstracta, la bestia es un tótem recurrente, áspide del dolor, llena de recelo, potencia en su divisa el odio y la indulgencia. Aizuru mono o Hakaizuru. Expande en el silencio de la ciudad iluminada un estupor de miedo y de vacío. Lo razonable sería entonces el aniquilamiento, pero no hay razón compatible con el deseo del fuego, arder sin agotarse. Tras el asedio, la eternidad resplandece con el pulso de una baratija, skyline elemental de humo y de ceniza. El horizonte es una sucesión de instantes ilusorios. Mi corazón es una aldea devastada por Godzilla. So Victor mentioned that this is another cinematic poem, as it's inspired by one of the most famous characters of Japanese cinema. It is titled Gojira. Under a monstrous lair, another monster is there, casting shadows over the rift. Under the guise of the absolute, a million candles salute, in Cabo Setsubo drowning, 1,000 flags burning. Grief officiates delayed ceremonies. The reptile's fantasy is love with wings of dove. Flight is an artificial ideal. So don't complain to God for creating the tiger. Thank him, having survived the swift gnashing. The beast is a recurring totem, upright before the urban abstraction. Asp of agony, hyena of incredulity, indulgence, hate, and power in foreign currency. Aisuru mono o hakai suru. A fearful and empty stupefaction expands in silence over the brightly lit city. Annihilation would be what's reasonable, but reason and fire's will aren't compatible, burning without running out. Eternity radiates, with the trinket's pulse through besiegement, elemental skyline of smoke and ashes. The horizon is a series of illusion flashes. My heart is a village devastated by Godzilla. New Age. Este tiene un epígrafe de la poeta mexicana María Rivera que dice, estábamos en eso de salvarnos. Estamos en la era de Mercurio retro, vintage emocional, communication breakdown. Estábamos sacándonos la lengua, lamiéndonos las llagas, haciendo citas a destiempo en un hotel de corazones rotos, en tus daddy issues o en mi complejo Edipo, en el sofá de una terapia remota de parejas disparejas, tomándonos la selfie en el estanque de Narciso. Yo estaba, dibujando hexagramas en el humo, cazando vaticinios, arcanos favorables, buscando una respuesta en la basura metafísica. Tú estabas desnuda y distraída, distante como Venus en tu estela de símbolos ambiguos, la sal, la sed, lo diáfano y lo turbio. Yo estoy, sentado frente al muro, modo zen, tratando de aprender el viejo truco del loto que florece entre las ruinas. Tú estabas de otro modo, a tu manera, buscándole la cuadratura al triángulo,
la raíz a nuestro círculo vicioso. Yo estaba, haciéndome a la idea del desapego, porque en el vínculo palpita la raíz del sufrimiento, me dijo mi sensei espiritual. Dice mi oráculo, necesitas recobrar tu centro, volver a tu balance. Mi analista recomienda un mix de fluoxetina y broma, CEPAM después de la merienda. Derrótate con amor, me sugiere mi padrino. No te hagas ilusiones, dice el Buda de la risa. Anoche, entre penumbras, vino Jesús a recordarme, cada resurrección te hará más solitario. New Age, and this starts with an epigraph from the poet Maria Ribera. We were in this to save ourselves. Now it begins. Mercury is going retro, emotional vintage, communication breakdown, biting our tongues, licking our blisters, dating on the offbeats in a heartbreak hotel, in your daddy issues or in my Oedipal complex, on a therapist's sofa, far from odd couples, taking a selfie in Narcissus's pond. I was, drawing hazy hexagrams, hunting fawns, arcane favors, looking for answers in metaphysical garbage. You were naked, distracted, distant like Venus, in your trail of ambiguous symbols, salt, slaking, silky, and murky. I am, sitting by the wall, Zen mode, trying to learn the old trick, how the lotus blossoms within ruins. You were, somehow, in your own way, searching for the squaring of our triangle, the root of our vicious circle. I was, working towards detaching, because in attachment lies the root of all suffering, says my spiritual sensei. You have to center yourself to reach your pinnacle, says my oracle. My psychiatrist recommends after lunch a fluoxetine and bromazepine blend. Surrender yourself in kindness, suggests my sponsor. Don't get your hopes up, says the laughing Buddha. Last night in the shadows, Jesus came to remind me every resurrection leaves you more and more lonely. El Buda de la risa me explica una noción del desapego. Este tiene un epígrafe de los Beastie Boys que debería cantar o rapear, pero que solo voy a leer. Let it flow, let yourself go, slow and low, that is the tempo. Beastie Boys. Todas las estrellas son ideas fijas y cada idea es una estrella errante. También el Sol es una esfera inerte y recurrente en cuyo núcleo se consumen recuerdos de una edad incombustible. Y en esa ley crepitan tus rescoldos. Si arrojas un denario en el centro de la fuente en llamas, con la mente, verás un eco de círculos concéntricos. Si en cambio pidieras un deseo, se te concedería una paradoja. Si amas algo, libérate de eso que amas. Laughing Buddha explains a notion of detachment to me. And this has an epigraph from the Beastie Boys. Let it flow, let yourself go, slow and low, that is the tempo. Beastie Boys. All ideas are stationary stars, and every star is an errant idea. The sun is also a sphere, inert and recurring in its nucleus, consuming memories from a fireproof age, and the embers crackle in this law. If you take an ancient coin and throw, in the flaming fountain's center, mentally you'll see a concentric circular echo. If instead you make a wish, you'll get a paradox. If you love something, free yourself from what you love. Ahora voy a leer un par
de poemas de mi primer libro publicado hace 18 años, que se llama Signos de Traslado. Eh, es un libro que se llama así porque es un libro que habla de mudanzas, de una mudanza en específico, de cambiar de lugar de residencia, de departamento. Y que tiene otra sección que se llama Símbolos del Alba, que también habla pues como del tránsito de la madrugada al amanecer. Y entonces estos dos poemas son de esa sección de Símbolos del Alba. El primero se llama Todas las fiestas de Antier y está dedicado a Paco Martínez Negrete, bueno, ahora a la memoria de Paco Martínez Negrete, porque es un amigo que murió hace varios años. Eh, Cuando la boca sabe a cenicero y las risas apagan ya su flama, cuando el trago que amarga es el postrero porque atiza la sed que lo reclama, cuando abril amanece siendo enero, solo sombras se tienden en tu cama. Cuando empieza a escucharse más sincero el canto atroz del pájaro en su rama, cuando afuera ya pasan los camiones y se ha ido tu última invitada, cuando amor se largó de vacaciones y algo muere y no es la madrugada, y todo lo que queda son canciones, ni un vaso de licor, ni un polvo, nada. So we're going to mention that now we'll be reading two poems from Victor's first published poetry collection, which is titled Signos de Traslado. And in that collection, there's a section called Símbolos del Alma, soul signs. And this section of the book really deals with the early morning and specifically sunrise. This first poem we'll be reading is called Days After the Party's End, and it's dedicated to Paco Martinez Negrete. When your mouth is filled with only cinders, and your laughter extinguishes the flames, when the last drink tastes the most bitter, stirring up the thirst which it resonates, when it's already May by mid-morning, and only shadows join you nightly, when you begin hearing rightly the bird in its branches off-key warbling, the buses pass by the ones you're missing, and when your last guest has left the building, when love left for the coast on vacation, something but not the dawn is what's broken. Nary a sound remains but faint singing, not a cup of liquor, not dust, nothing. Y este otro que se titula Guijarros. Tiene un epígrafe de Luis Cernuda que dice, bajo tormentas la playa será soledad de arena. Rescoldos de un naufragio refulgen sin luz sobre la costa, y vista desde aquí la playa se extiende lejano borde de promesas. Restos de sí, las piedras solo aspiran a ser piedra. Humildes piezas de una exacta orfebrería cumplen con su destino de arena inexorable. Por eso nos sorprende, algunas veces, el eco inesperado de unos ojos que puebla la mañana de reflejos. This next poem, and I'll just explain this, the title in Spanish is Guijarros, which I looked up in the Real Academia Española, which is the dictionary, the most official and formal dictionary in Spanish. And I saw that word had two definitions. In English, a short song sung in a round, and pebbles. And I needed a word that was both something related to rocks and something musical. So I titled this poem in English, Rolling Stones. And it begins with this epigraph. Beneath storms, the beach will be a solitude of sand. Luis Cernuda.
A shipwreck's embers shine, lightless along the coastline. Glimpsed from here, the beach, extending far off promise boundaries, remains of the self. Stones only aspire to stony essence, humble shards of an exact smithing, meeting their inescapable sandy destiny. But it can be a great surprise sometimes, a sudden echo, a pair of eyes, inhabiting the reflections at sunrise. Bien, y estos son los últimos dos poemas de la selección que hicimos Jim y yo. Este se llama After Rush y es para Alejandra. Dice, a toda calamidad que te toca sin destruirte le corresponde un signo ambivalente de liberación y oprobio. Si algo no te mata, se dice que te fortalece, y en tu mirada, detrás del miedo y el recelo, atisbo la energía inusitada de un poder que en ti se alza como el clamor de 1 millón de esclavos. Cada caída, en cada íntima catástrofe percibo una señal intermitente de caos y armonía, y en esa paradoja se funda una idea de persistencia que nos mantiene, a ti y a mí, un día a la vez, de pie sobre esta tierra. We'll read two more poems, and they're both recent ones. This one is titled After Rush, and it is dedicated to Alejandra. Every calamity that does not destroy you corresponds to an ambivalent sign of freedom and disgrace. If something doesn't kill you, they say it makes you stronger. And in your gaze, after fear and mistrust, I perceive an unusual energy, a power rising in you, screaming like a million slaves. Every single casualty, in every intimate catastrophe, I perceive an intermittent signal, including both chaos and harmony. And for the idea of persistence, this paradox is foundational, keeping us, both you and me, one day at a time, with one foot on this earth. Y este, que es el último y que se llama Apostilla. Tiene un epígrafe, tiene dos epígrafes. eh, Bueno, quizás lo primero que tendría que decir es que este poema surgió una mañana en que salía a caminar con Carmela, mi perrita, eh, y en el iPod sonaba la Sexta Sinfonía de Mozart. Y entonces, a partir de la escucha de la Sexta Sinfonía de Mozart, empezó a surgir este poema, eh, en el que además hay referentes como lo mencionó Jim al principio, a Nezahualcóyotl, a un poema muy famoso de Nezahualcóyotl, el rey poeta de Texcoco. Tiene un epígrafe de un escritor, poeta argentino, Folkwill, que dice, la flor persistirá, persistirá multiplicada, multiplicándose en el trabajo de nombrarla. Y otro de el músico cantautor Jaime López, que dice, por no dejar de hacerme el posmoderno. Dice, por fin lo entiende mi corazón de cacto, biznaga de recelos y nostalgias. Escucho un canto y el canto se sostiene en la nota más alta del instante. Contemplo una flor y de la flor prevalece la imagen de un momento. Todo es como es y es bueno que así sea. También el ojo, asamblea de visiones, también el oído, laberinto de voces extraviadas, un día se marchitan y se apagan. Solo perdura lo que dura en el recuerdo.
la silueta del canto y de la flor el eco. Solo un instante aquí, solo un momento. This is the last poem that we'll be reading. And first of all, I'll talk about the title for a moment and then the inspiration that Victor mentioned inspired this poem. The title of the poem in Spanish is Apostilla, which is a text commenting on or explaining another text. But this poem also talks about a cactus. So I liked the idea of mentioning that something to do with the cactus in the title. So my translation is prickly exegesis. And Victor mentioned that this poem was inspired by the fact that one morning he was walking his dog, who was named Carmela, and on his iPod, he was listening to Mozart, the Sixth Symphony in F major by Mozart. And he thought of a poem by, as I mentioned at the beginning, Nezahualcóyotl de Texcoco, the great pre-Columbian poet, philosopher, and statesman. And combining these elements together, he wrote this poem. And it begins with two epigraphs. The first, the flower will go on, going on, multiplied, multiplying itself in the labor of naming it. And that is from the Argentine poet Fogwill. The second, to pretend I was postmodern. That is from rock musician Jaime Lopez. My cactus heart finally understands it, the snaga of mistrust and nostalgia. I hear a song, and the song holds on the moment's highest note. I contemplate the flower, and from the flower, the image of an instant thrives. Everything is just as it is, and it is good that this is the case. Just as the eye, assemblage of visions, so too the ear, labyrinth of lost voices, which one day shrivel up and go out. Only what lasts endures in memories. The song's silhouette, and from the flower, an echoing. Only an instant here, only a moment. Thank you. Thank you all so much for attending and listening. We have about 15 minutes if anyone would like to ask any questions. Oh, I see one, and we'll do our best to field and interpret questions in both English and Spanish. I thought I saw a hand raised, but I could be wrong. I see one from El Doctor Edison. Bueno, yo quiero decirles gracias. La ponencia fue muy buena y para mí fue fascinante ver cómo ha traducido las letras bellas de español a inglés. Y quiero agradecer a nuestro keynote por compartir sus obras con nosotros. Pues yo les agradezco a ustedes, a Jim y al doctor Edison y a la doctora Sullivan que veo por ahí. Hola, la invitación, estoy muy contento de poder leer estos poemas y además de poder escucharlos en inglés. I guess I'll reiterate for anyone in the room doesn't speak Spanish. So Dr. Thomas Edison, who is a Spanish professor here at University of Louisville and does a lot of the organization for the Spanish language content here at the Louisville Conference on Literature and Culture since 1900. He just wanted to say thank you to Victor. It was great hearing his poetry read aloud. And he said it was interesting hearing how poetry gets translated into English and considering that. And Victor said he was really happy to be here to read his poetry. He said also thank you to Dr. Edison and Dr. Sullivan. I will point out Dr. Sullivan is my PhD
dissertation advisor. I'm very thankful to her. It was her class where I first encountered Victor's poetry, so hugely grateful on my part as well. I'll just add to that. And he said that he was happy to be here and to read his poetry and to hear his poetry read in English. Bueno, si nadie va a preguntar, quisiera agradecerle de corazón a Víctor por haber venido y por la poesía, la lectura, pero también por colaborar con James, porque ha sido una maravilla mirar. Y una preguntita es, la gran diversidad de tu obra es increíble y hay tantos diálogos entre la cultura popular, la antigüedad, la literatura latinoamericana y todo. Y no sé, ¿no? ¿Cómo ha cambiado esta conversación? Y con la psicoanálisis, con todo. ¿Cómo ha cambiado o cómo entra también la literatura de México? Porque es una riqueza tan grande ahí mismo también, ¿no? Pienso en Corral Bracho y en Paz y en todos esos poetas. ¿Y cómo manejas todo eso en la poesía? Eh, Gracias, doctora Sullivan. Me da mucho gusto volverte a ver después de tantos años. Me acuerdo fue hace como 8 o 9 años quizás que me invitaste igual vía remota a una clase con tus alumnos. Lo recuerdo muy bien. Y bueno, para contestar a tu pregunta, ¿cómo manejo, sí, cómo manejo, cómo introduzco en mi poesía la tradición mexicana, la tradición de la poesía mexicana? No, eh, no sé si eh, sí, sin duda hay muchas influencias ahí veladas o no tanto de Octavio Paz, de David Huerta. En el primer poema que leí, en el fragmento de Mística del Hastío, mencioné un poema muy largo que está lleno de referencias, son tantas que al final opté por no revelarlas y poner una nota al final del libro y decir, bueno, pues ahí que cada lector averigüe o reconozca las que quiera. Eh, hay ahí fragmentos o alusiones o referencias a, pues no sé, a poetas como Pura López Colomé, como Silvia Eugenia Castillero, como David Huerta, como Julián Herbert. Pues sin duda la poesía mexicana contemporánea es una gran influencia. No sé si siempre sea tan notable o tan visible, pero creo que ahí está. Es cosa de, pues no sé, tal vez leer y reconocerlo, ¿no? Eh, Aparte de eso, eh, hay otros poemas. Por ejemplo, tengo un par de poemas que se llaman Dos Calaveritas, así como estas, nada más las calaveritas de dulce que se hacen aquí en México para el Día de Muertos, que son dos poemas que hablan de mis abuelas, ¿no? Son dos calaveritas porque cada poema habla de una de mis abuelas muertas, ¿no? Entonces, eh, pues así es, ¿no? No sé qué más decir. I'll just give an overview of that which transpired. So Dr. Sullivan asked a question for Victor, asking him, there's such a wide array of cultural references going on in his poetry, spanning from ancient to very recent pop culture, all sorts of Japan, Italy, all sorts of things going on. And she asked what exactly is maybe the role or influence of the tradition of Mexican poetry. If we think of people like Octavio Paz.
And Victor pointed out that there are he has a great deal of poetry that is very much in dialogue with Haas and David Huerta, and he pointed out that the first excerpt we read from Mística del Hastío, in that book, there are so many allusions to a variety of authors. And I'll point out, even in that passage we read, there's one phrase that Victor has told me comes from Pura López Colomé. So I don't know if it was readily apparent, but yeah, there's a lot of dialogue and influence with contemporary Mexican poetry and 21st or 20th century Mexican poetry going on in Victor's work. Oh, and then at the end, he pointed out, and just more broadly in terms of Mexican culture, he has one poem called Two Little Skulls, Dos Calaveritas, and it deals with, traditions regarding El Dia de los Muertos, and it's also a reflection on his two grandmothers and sort of the idea of leaving an offering for each one of them. I think there were some more hands up. Elisa and Marta. Sí, creo que gracias. oh, Perdón. oh, no Bueno, recuerdo. rápido, nada más es un comentario. Estoy muy feliz de escuchar las traducciones de Víctor. Me da mucho gusto que otras personas estén interesadas en escucharlo. Y yo quería decirle que disfruto muchísimo su obra porque además parece estar muy encriptada, parece tener claves muy, pues como muy, muy elevadas, digamos, muy sublimes, y al mismo tiempo te permite ser parte de su discurso al abrirlo también a claves populares. Y eso la hace de alguna manera asequible, te hace ser parte de su juego, esa poesía que además es como muy refinada. Es bella y es divertida al mismo tiempo. Bueno, yo he tenido el privilegio de leer algunos de estos poemas un poquito antes de que los hiciera, de que los publicara. Entonces, bueno, eso es lo que quería comentar y agradezco mucho el espacio y el tiempo. Gracias. Bueno, yo iba a preguntar algo similar a lo que preguntó la doctora Sullivan, que me ganó el turno, pero quizás puedo preguntar algo más específico que lo he charlado en otro momento con James y estoy encantada de ver a Víctor en persona porque todo su atuendo mexicano, su guadalupana en el pecho, todo esto me parece súper interesante y pensaba en cómo esta identidad mexicana estaba también presente en la obra de Víctor. Y siempre me he preguntado mucho por el albur, que es algo muy común en México y que no sé si realmente toca en la poesía de Víctor de alguna manera, porque ese juego de palabras que hace en sus poemas me parece, o me refiere mucho a ello. Bueno, yo soy antropóloga, así que siempre estoy pensando como en las prácticas culturales, entonces quería saber si había algo de esa influencia o no en la obra de Víctor, o qué de la costumbre mexicana está en su obra. Gracias, Marce. Me parece muy interesante tu pregunta porque lo estoy pensando y si bien en muchos de mis poemas, por ejemplo, en este libro, en Mística del Hastío, está lleno de juegos de palabras, de retruécanos, nunca lo he hecho, nunca a lo mejor hay por ahí algún poema perdido, pero no el albur, que además es pues un deporte mexicano, digamos, un deporte varonil, sobre todo varonil mexicano, ¿no? Vamos a decir, un ejercicio lingüístico. eh, eh, que sí practico y mucho. No lo he hecho en ninguno de mis libros, ¿no? Eh, Tal vez, no sé,
tal vez es porque primero es parte pues de lo que podría llamarse la baja cultura mexicana, porque además ahora en los tiempos que corren es hasta mal visto, ¿no? Porque eso es, pues eso, una práctica que tiene que ver en muchos sentidos con el machismo, con una virilidad exacerbada, pero a mí me sigue pareciendo muy divertido y en ciertos contextos, pues sí, pero debo confesar que soy muy alburero y tengo otros amigos poetas, algunos de los que veo por aquí conectados, que también lo son, ¿no? Entonces, en esos contextos como de más confianza y más intimidad, pues sí soy muy alburero. Es algo que en la práctica no he llevado a mi poesía, ¿no? Y solo para abundar un poco más en la pregunta de la doctora Sullivan, estaba revisando rápidamente también Mística del Hastío y encontré que hay, bueno, referencias o paráfrasis o incluso citas veladas a, como ya dije, a Pura, a López Colomé, a David Huerta, a Silvia Eugenia Castillero, a Gorostiza, a Alejandro Tarrab, a Las Mañanitas que cantaba Pedro Infante, a Gisi Trino, a Octavio Paz, a Julián Herbert, a Mónica Nepote. Entonces, pues algunas las podrán reconocer fácilmente y pues supongo que cada quien reconocerá lo que le esté dado ver ahí, ¿no? I'll just sum up some of these questions and answers in English in case anyone is curious. So, Elisa mentioned that, she was really happy to hear Victor's poetry, to hear the translations, and that she had kind of the pleasure of reading some of his poetry before it was published, I believe she said. So that's really exciting. Es tan emocionante que todos hayan podido asistir a esa lectura. It's just so exciting to have so many people here and listening to the poetry and translations. And then Marce asked about a specific kind of tradition of innuendo known as el albur. And Victor mentioned that there is a lot of wordplay in his poetry. And I will just reiterate again, some of those, especially titles of poems or other things, I've really had, as a translator, it can be very, very challenging when there are so many layers of meaning in some of the words used. And they might be allusions to two things at once. Like I'll point out one example in Vacaciones en Roma, or Roman Holiday, which again, the name of that is a reference to a film. But there's a moment in which the phrase in English is where life too is worthless. And Victor mentioned to me that is both a reference to a ranchera song, but it's also at the same time a reference to a song by Morrissey, the singer from the Smiths. So many things to kind of keep in mind as a translator at once. So yeah, definitely, I can definitely say there's a lot of wordplay throughout Victor's poetry, and that's something that I think about a lot while I translate it, because I always try to have, if not the exact meanings, the fact that there is this kind of double meaning present in the translation. Well, thank you so much, everyone. I believe they said we have until 3. Tenemos este espacio hasta las 3. Así que, ¿hay algún comentario o pregunta más? Any final questions or thoughts? Si no, otra vez, muchísimas gracias a todo el mundo. Thank you so much, everyone, for attending. This was a wonderful experience for everyone involved.